Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No le decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumpliera lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día, hermanos, el Señor Jesús nos sigue hablando a través de su palabra. Recuérdate que su palabra es palabra de vida, que viene a nuestras vidas a iluminarnos. Viene a través de su palabra a guiar nuestros caminos. Viene a alimentar nuestras vidas, pues la palabra de Dios es el pan que alimenta nuestras vidas. Llena nuestras vidas de esperanza. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús que te habla a ti y a mí a través de su palabra. ¿Y qué quiere decirnos el Señor a través de esta lectura, de este evangelio que hemos proclamado en el día de hoy? Jesús sigue hablando del reino de los cielos y lo sigue comparando en parábolas. Este capítulo 3 está lleno de parábolas, pero Jesús quiere hablarnos del reino de los cielos, del reino de su Padre. Recuerda, el reino de la paz, el reino del amor, el reino de la justicia. ¿Por qué de la justicia? La justicia que nos hace acercarnos a Dios, que nos hace acercarnos a esa luz que es Cristo. Pues lo dice: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no camina en tinieblas, sino que camina en la luz. Esas son las palabras y las promesas de Jesús. Y esto, Jesús sigue hablándonos de 2 parábolas. En el día de hoy habla de esa semilla de mostaza que es pequeña, muy pequeña. Es tan pequeña que no se puede percibir, ni casi se puede ver, ni tomarla en los dedos. Pero esta pequeña semilla de mostaza, dice el Señor, cuando cae en el campo, crece de una manera tan grande que alcanza a ser más grande que los árboles del huerto. Y dice Jesús, y esta semilla de mostaza, cuando se hace grande, sirve para acoger a las personas, es decir, vienen los pájaros y se anidan en ella. Qué hermoso es saber que el reino de los cielos es para los pequeños, para los humildes, para los vacíos de sí. Hoy el Señor nos invita nuevamente a su reino de paz. Pero recuérdate que lo dicen las bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo. Dice el Señor: de los pobres en el espíritu es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es tener a Jesús en nuestras vidas. Es proclamar con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor. Y sabes que cuando Jesús nos habla de este grano de mostaza, también Jesús le habla a sus discípulos y compara la fe con un grano de mostaza también. Lo hace en Lucas, capítulo 17, versículo del 5 al 6, dicen los discípulos, los apóstoles le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús, en ese mismo versículo, capítulo 17 de Lucas, versículo 6, dice Jesús: si ustedes tuvieran fe
como un grano de mostaza. Nos visualiza Jesús la fe, nos las explica también y nos la muestra como un grano de mostaza. Dice Jesús a sus apóstoles: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña que se moviera, y esa montaña le obedecería y se moviera de un lado a otro. Jesús también compara la fe como un grano de mostaza en San Mateo capítulo 17, cuando Jesús sana a ese epiléptico, no pudieron sacar ese demonio. Y sabes que Jesús en el versículo 20 le dice: hombres de poca fe, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese cerro: muévete, quítate, y el cerro le obedecería. ¿Por qué tienen tan poca fe? Del capítulo 17 de Lucas y en el capítulo 17 de San Mateo nos habla de ese grano de mostaza, pero también nos habla de ese grano de mostaza hoy en el reino de los cielos. Es que Jesús nos invita a hacer esa semilla fértil, a tener fe, tener esa fe como esos niños, ¿verdad? Esos niños que confían que están en las manos de su Padre y que nada le pasará. Pues hoy Jesús nos invita y nos indica ese reino de los humildes, de los sencillos, de los vacíos de sí, de aquellos que ponen toda su confianza en ese Dios que provee todo. Pues recuérdate que también nos dice Jesús que si el Padre se encarga de los pájaros, de las aves, ¿cómo no se va a encargar de ustedes que valen más que un par de tórtolas? Hoy Jesús quiere mostrarnos su reino. Quiere mostrarnos su reino, pero para esto necesitamos tener fe en que sea como una pequeña mostaza, una semilla de mostaza. Y esa semilla, esa fe va a venir a nuestros corazones y con el tiempo se va a afianzar. ¿Y sabes qué va a pasar cuando nuestra fe sea afianzada en ese Jesús que vive y que está en medio de nosotros? Que ninguna tribulación nos alcanzará. Recuérdate que lo dice en la sabiduría, capítulo 3 dice de la sabiduría, que el justo está en las manos de Dios y que ninguna tribulación le alcanza. Es esa fe la que mueve la montaña. Es esa fe que podemos decirle a ese problema, a esa enfermedad, a esa tristeza, a ese pecado, ese vicio que no podemos dejar. Le podemos decir por la fe: vete, muévete, sal de mi vida y permite que yo pueda ser hija de Dios. Es decir, permite que a través de la fe Jesús vaya purificando nuestros corazones y llene nuestros huesos secos de su Espíritu Santo. Como lo dice en Ezequiel, versículos 34. Dice el Señor que a esos huesos secos que quizás somos tú y yo, que por estas situaciones de pandemia y por todas las situaciones que se nos han presentado durante todo este día, durante todo este tiempo, quizá de tristeza, de falta de fe, el Señor Jesús quiere venir a llenarnos de ese Espíritu Santo. Quiere venir a colocar masa viva, espíritu vivo, purificar nuestras almas. ¿Sabes para qué? Para que nuestros huesos secos se conviertan en masa viva, es decir, para que nuestra fe aumente, para que nuestra confianza en Él sea como ese grano de mostaza que puede mover montañas. Sea una fe firme en aquel que lo ha dado todo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Es Jesús que quiere venir a iluminar nuestras familias, quiere venir a iluminar nuestras vidas. Pero ¿sabes qué necesitamos? Convertirnos hacia Él, mover nuestros corazones hacia ese reino que Él nos está invitando. ¿Y qué es la conversión? Es acercarnos a Él, es colocar nuestros ojos hacia sus ojos, su mirada que nos limpia, nos purifica y nos hace persona nueva. Pues recuérdate que Pablo se lo dice a los Corintios, le dice: somos personas nuevas en Cristo y ya lo pasado ha quedado atrás. Quiere decir que en el momento que nuestra fe se va afianzando, va aumentando con Jesús, entonces nuestras vidas se van transformando. Y esos huesos secos que habla Ezequiel en el capítulo 34, que puede ser tu vida y mi vida, se llena de su Espíritu Santo. Y qué hermoso saber también que hoy Jesús nos presenta el reino de los cielos como una semilla de levadura.
como esa harina que se le echa esa levadura y después fermenta. Así es el reino de los cielos. Es quizás sencillo. Quizás tú y yo no podemos percibir lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque quizás es a través de la sencillez, a través de la humildad, a través del sufrimiento, a través de alguna situación de enfermedad o de falta de empleo, o quizás de alguna preocupación que tú tengas, que Jesús está manifestando en ti, en mí, en nuestras familias y en nuestras comunidades, y nosotros no lo estamos percibiendo. Pero ¿sabes qué? Él ha querido mostrarnos su reino de gloria, su reino de paz. Y quiere que nuestra fe sea una fe firme, pues nos lo recuerdan en la carta de los Hebreos. Recuérdate, en el capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Qué hermoso es saber que la fe es la certeza. Es una certeza de que sabemos que Jesús está con nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros. Viene a fortalecer nuestras vidas, viene a ayudarnos, viene a mostrarnos su reino, ese reino de los humildes, de los pequeños. Así que yo te invito hoy que te descargue en Jesús, que vengas a descansar en sus brazos. Ese es el buen pastor. Y Él nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos invita a poder identificar su reino de los cielos en nuestras vidas. Es el mismo Señor que está en medio de nosotros. Quiere abrazarnos, quiere purificarnos y quiere venir a darnos vida y vida en abundancia. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Familia Unida, dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.